Continúa el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Alberto Tetaz. Gracias, señor presidente, y gracias al ministro, al jefe de gabinete de ministros por su presencia. Lamentablemente me ha pasado también en la anterior oportunidad que lo invitamos, que le acerqué una serie de preguntas y o no me la responde o me la tira al córner, ¿no? Y otra vez vuelve a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, le pregunté con qué tipo de cambio y con qué inflación iban a terminar el año para saber en qué condiciones teníamos que asumir y me remite al presupuesto. Usted sabe que eso no tiene nada que ver con los valores del presupuesto. Entonces, eso, que la remisión al presupuesto me la tira no al córner, me la tira a la segunda bandeja. Entonces, yo quiero saber una pregunta muy simple: ¿con qué inflación va a terminar el año y con qué tipo de cambio? Son dos números, ¿no? Después, sobre la cuestión de fondo sobre la cual usted estuvo haciendo un eje que me parece que sí es muy importante respecto al tema del endeudamiento y de la posición de las reservas. Le preguntamos expresamente cuál era el nivel de las reservas netas y cuáles eran las reservas líquidas con que contaba el Banco Central. Y me remite, en una de las respuestas que le contestó un colega, informa el valor de la reserva en dólares, en el caso nuestro informa la reserva bruta en pesos, que es un dato que no le solicitamos, e informa la tabla con la composición de algunos de los activos, con una clasificación que usa el Banco Central, que no responde a las dos preguntas que le hago, que son claves, que es cuántas reservas netas existen, es decir, cuántas de las reservas se pueden contabilizar como poder de fuego, en el sentido de que no son el respaldo de los depósitos en dólares, que usted sabe que están contabilizados dentro de la reserva. Y cuánto de lo que se puede utilizar como poder de fuego es líquido, o sea, puede enfrentar una corrida bancaria, por ejemplo, o cambiaria. Y no me responde esas dos preguntas que son claves. Y después le hago una pregunta muy importante para nosotros, que es: ¿cuál es la tasa que paga Argentina por la activación del swap con China? Y usted me contesta que la compra, el ejercicio del swap no tiene costo para el Banco Central. Pero yo no le pregunté la constitución del swap, yo le pregunté la activación del swap. Y esto es una pregunta muy importante, porque lo vi muy preocupado por el acuerdo con el fondo, que debo decirle, señor jefe de gabinete, si Cristina hubiera conservado el superávit que recibió como herencia, no hubiera habido ninguna deuda con el fondo, porque toda deuda es hija del déficit. Y ustedes entraron con un déficit escandaloso, habiendo recibido no solo Cristina, sino Néstor también, con un holgado superávit. Pero está muy preocupado por la deuda con el fondo y, según tengo entendido yo, y mire lo que le tengo que decir, soy diputado de la Nación, y le tengo que decir según tengo entendido yo, y ahora voy al punto central. Según tengo entendido yo, estamos pagando por la activación del swap con China una tasa de interés superior a la que le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Y cuando consulté en mis fuentes del Banco Central cuál era efectivamente la tasa, por eso le digo, según tengo entendido yo, la fuente con absoluta reserva me dice es que la tasa es Shibor más, y me contesta punto suspensivo, y me dice la tasa es secreta. ¿Usted tiene conocimiento, sabe que Argentina está haciendo un acuerdo con China de tipo financiero, con cláusulas secretas, inclusive para un diputado de la Nación que solicita la información? Y usted me contesta acá que no, el swap no implica el pago de ninguna tasa. La activación del swap, que es lo que acaba de cerrar Massa con los chinos, sí implica una tasa que es muy costosa. Es más costosa que la tasa que le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Entonces yo le pido dos cosas. La primera, que diga cuánto es la tasa, que efectivamente a mí no me quieren dar la información porque me dicen que es reservada. Y en segundo lugar, por favor, que ya lo hicimos formalmente al pedido, pero que haga público el acuerdo que firmaron con China. No puede haber un acuerdo secreto. Usted se estaba horrorizando recién del acuerdo del fondo, muy preocupado. No es público el acuerdo que firmamos con China. Tiene cláusulas secretas. ¿Cómo puede hacer un acuerdo el gobierno con una república como la República de China con cláusulas secretas de tipo financiero? No es un acuerdo militar. Yo lo entendería, usted lo conoce el tema mejor que yo, si un acuerdo de naturaleza militar requiriera cierta reserva. Lo entiendo, es habitual en ese tipo de acuerdos. Pero este es un acuerdo de tipo financiero. Por favor, le agradezco, me informe cuál es la tasa y le pido por favor que hagan público el acuerdo que firmaron con China.
Muchas gracias. Gracias, diputado Tetaz.